probabilidad y distribuciones de probabilidad. Y en la semana 1 que estamos iniciando, en nuestra primera sesión, vamos a ver definiciones generales y probabilidad. Para ello, presenté un video como motivación, que lo verán luego, pero por el tiempo, pero también tenemos una motivación aquí con algunos casos, de la vida real, para que vean que nuestro curso no está ligado a las probabilidades de los problemas reales de nuestra vida, de nuestra sociedad. Generalmente la probabilidad trata de casos de incertidumbre, ¿no? O yo voy por este camino, o elijo este camino, pero ¿cuál es lo que más me conviene? ¿No? Eso nos ayuda los conceptos o los temas que vamos a desarrollar en nuestro curso. Generalmente, en nuestra vida real, hay juegos como la tinca, ¿no? Las loterías. Entonces, a veces hay personas que les gusta apostar para la lotería en una tinca, ¿no? Y ellos están pensando, cuando me gane la tinca, ¿no? Esa frasecita muchas veces uno se ha formulado, o se ha escuchado. E incluso nosotros también alguna vez lo hemos pensado. Cuando me gane la tinca, ¿qué haré con ese dinero? ¿No? O sea, hay una incertidumbre. Si me gano, ¿qué hago con ese premio? ¿En qué lo invierto? ¿En qué me conviene? ¿En dónde gano más? ¿No? Algo así. También en la parte financiera, ¿no? Cuando una persona pues tiene un capital, ya sea porque su trabajo o por una herencia que le cayó por suerte, ¿no? ¿En qué banco guardo mis ahorros? Están pensando, ¿dónde yo puedo depositar esta cantidad de dinero de modo que ese dinero sea una buena inversión de donde voy a hacer, donde gane más, ¿no? Utilidades. Entonces, es otra incertidumbre que tengo que resolver. Y mediante la probabilidad podemos decir, pues le conviene aquí, o no le conviene en esta institución, ¿no? Y eso también se ve en los juegos, ¿no? En los diferentes tipos de juegos, sea de fútbol, en este caso estamos poniendo del hipódromo de Monterrico. ¿A quién apuesto? Personas que se dedican a apostar a los juegos, hay muchas personas así, ¿no? Sobre todo en el fútbol, ¿no? Y tanta ha sido la influencia de estos juegos que en la actualidad, en todo el mundo, en todas partes, y aquí también ya lo vemos, existen, ¿no? Existen oficinas de apuesta. En Trujillo he visto varias oficinas, apuestas, ¿no? Y entran y apuestan y juegan. Pero ¿a quién apuesto? Esa es la pregunta que se formula. ¿A quién? De estos que veo aquí las opciones, ¿cuál es el más indicado? Otra incertidumbre, ¿no? ¿Para quién? ¿Cómo es que puedo ganar? Y en la vida cotidiana, también en nuestros hogares, ¿no? En nuestros hogares, en cuanto a la canasta familiar, la madre de familia, la que es la responsable, tiene esa preocupación, esa incertidumbre de todos los días, de todas las semanas últimamente, ¿no? Porque estamos viendo que el problema económico ya no es solamente de Trujillo, del Perú, sino de todo el mundo. En todo el mundo las cosas se han disparado, los precios, y ese es un problema. Y los sueldos se han quedado estáticos, ¿no? Están congelados. Entonces la ama de casa está en una incertidumbre, con el dinero que percibe de su esposo, cierta cantidad para una semana, pues ella dice, ¿y ahora la carne subirá la otra semana? ¿O la leche? ¿O el arroz? ¿O las frutas subirán de precio? Yo tengo esta disponibilidad, ¿cuánto tengo que gastar para cubrir todas mis necesidades? Otra incertidumbre, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos que se asocian a una incertidumbre tienen que ver con la probabilidad, ¿no? Con la probabilidad. Y para ello, nosotros vamos a empezar con nuestras definiciones. Bueno, estas capacidades que ya lo leí en la guía del aprendizaje, es que al final de la sesión de clase en la teoría, cada uno ya sepa definir un experimento aleatorio, ¿no? Y determinar los sucesos de ese experimento y el espacio muestral, ¿no? En casos cotidianos,
casos reales. Y también calcular, otra capacidad es calcular la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de los eventos de ese experimento. Bien, es lo que queremos lograr hoy día. Entonces vamos a empezar. Primera definición. ¿Qué viene a ser un experimento aleatorio? ¿Qué es un experimento aleatorio? Así, en palabras sencillas, un experimento aleatorio viene a ser el experimento en el cual nosotros lo vamos a realizar en condiciones análogas, en la cual nosotros no podemos predecir qué voy a obtener, qué resultado o suceso voy a obtener de ese experimento. Por ejemplo, un ejemplo sería dentro de la producción de una industria, yo elijo una muestra de productos al azar, por ejemplo, 3, 5, 10, 50, de acuerdo a la necesidad, para su control de calidad. Al momento de elegir un producto, está en análogas condiciones, porque si elijo 1, 2 o 3, todos han sido producidos al mismo día, con la misma máquina, con los mismos componentes, etc., ¿no? A eso se refiere en análogas condiciones. Entonces, si yo elijo un producto al azar de esa producción diaria, yo no sé qué va a resultar. Este producto saldrá defectuoso, o este producto es bueno, cumple con todas las condiciones estándar, ¿no? No sabemos. Pero eso sí, podemos predecir, sí, podemos enunciar los resultados posibles que puedan salir. Pero exactamente qué me sale, no. Ese es un experimento aleatorio. ¿Bien? Y por eso que decimos aquí, el experimento aleatorio es aquel que al repetirlo en análogas condiciones da resultados diferentes. Es decir, no se puede predecir el resultado que se va a obtener. Generalmente, la probabilidad surge con los juegos al azar, ¿no? Con los dados, lanzar un dado. Lanzo un dado, ¿qué me saldrá de las 6 caras? No lo sé. Pero sí sé que me va a salir el 1, puede salir el 1, el 2, el 3 o la cara 6, ¿no? Si lanzo 2 monedas al aire, experimento aleatorio, porque yo lanzo las monedas, pero no sé qué voy a obtener. Pero sí sé que una moneda tiene 2 caras, cara sello. Y si lanzo 2, y si quiero observar, por ejemplo, las caras, yo puedo decir, me puede salir 0 caras, me puede salir 2 caras, me puede salir una cara, ¿no? Puedo decir qué va a salir, pero no decir exactamente qué me sale. Ese es un experimento aleatorio, ¿bien? Entonces la teoría de la probabilidad surge con estos juegos al azar, ¿no? En el siglo XVII, los matemáticos, los filósofos, los investigadores empezaron a observar los juegos al azar, porque era lo único que tenían para distraerse. No había televisión, no había Facebook, no había internet, nada, ¿no? Y solamente jugaban, pues, sus juegos al azar, las cartas, generalmente los dados. Y de ahí surgió observando cuál es la probabilidad de ganar y surgió esta teoría rica, ¿no? Pero nosotros no vamos a trabajar con juegos al azar, ni cada grupo presente problemas al azar, no, problemas aplicados. Ya con el avance de la tecnología, todos esos conocimientos matemáticos se pueden aplicar a lo que nosotros queremos, a diferentes ramas del saber. Nosotros, en este caso, a la ingeniería. Y aquí menciono algunos ejemplos. Seleccionar 3 productos al azar de la producción diaria de una industria. Y observar, ¿no? De repente los defectuosos. Observar la reacción de una sustancia química. Por ejemplo, se está produciendo un tipo de cuero. Si le aplicamos esa sustancia química, ¿cómo resulta el cuero? ¿Más duro, más flexible, etcétera, ¿no? Es un experimento. Elegir 3 muestras de aire, por ejemplo, en la ingeniería ambiental, ¿no? Eligen tres muestras o más muestras de aire, dice acá, ¿no? Muestras de aire, y observar si tiene gases contaminantes, ¿no? Este es un problema también mundial, más que todo en el Perú, también en América Latina, la contaminación, ¿no? La contaminación del aire está muy contaminada aquí, por muchas razones, ¿no? Una, la que más influye es los vehículos automotrices, ¿no? Los vehículos que tenemos en nuestro Perú, pues funcionan hasta que se mueran, hasta 10, 20, 25, hasta que el carro ya se para y no camina. En cambio, en el extranjero cuidan esto. En el extranjero, en Europa, Estados Unidos, los carros circulan hasta 5 años.
Después de 5 años tienen que cambiar a otro nuevo, ¿no? Por eso hay sistemas ya adecuados que les permite cambiar esos carros cada 5, cada 3 años, de acuerdo a lo que el usuario quiera. Y los carros así los mandan a los países, como los nuestros. A veces sí lo venden como nuevos o seminuevos, ¿no? Y eso no pasa en el Perú, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Pero así, estudios de contaminación del aire también. ¿Contiene o qué tipo de gases contaminantes hay por este lado o por este otro lado, ¿no? También es un experimento aleatorio. En cuanto a lo que hemos vivido también, la pandemia que aún no nos deja y estamos en esta situación, ¿no? Que nos ha cambiado la vida a todos en todos los sentidos, ¿no? Elegir, por ejemplo, 5 visitantes que ingresan al Perú, estando en el aeropuerto, y presentan su carnet de vacunación o su declaración jurada si sufrieron o no sufrieron el COVID. ¿Right? Es otro experimento aleatorio, porque si al azar elegimos uno, no sabemos si tuvo el COVID o si está vacunado con las 3 dosis o con 2 dosis, etcétera, ¿no? Entonces también viene a ser un experimento porque no sé los resultados que voy a obtener. Otro sería elegir 4 frutas al azar de un cesto, ¿no? En un cesto elegimos al azar una fruta y no sabemos qué nos va a salir, ¿no? O experimento aleatorio. Y determinar si llueve o no llueve en un día nublado, ¿no? En estos días generalmente amanece bien nublado, ¿no? Temprano, pero decimos, ¿va a llover o no va a llover? En la sierra sí amanece así, va a llover y llueve, pero acá todavía es incierto, ¿no? Nuestro clima. Pero también es un experimento, si observamos, en muchos días se convierte en un experimento. Entonces, esa es la definición de un experimento aleatorio. Es el experimento en el cual nosotros no podemos predecir los resultados que van a salir. A esos resultados del experimento, en probabilidad, se le da el nombre de suceso o evento. No decimos resultados, sino es un suceso o evento. Entonces, por definición, ¿qué viene a ser un suceso o evento? Dice, el suceso aleatorio es un acontecimiento que ocurrirá o no. Depende del azar, ¿no? Y el suceso evento es cada uno de los resultados posibles de mi experimento aleatorio. Estos sucesos generalmente los representamos por letras, pero mayúsculas, ¿eh? Así como la teoría de conjuntos. Para representar los sucesos está en base la teoría de conjuntos. Todos ustedes conocen esa teoría de conjuntos, ¿no? Entonces se representa por letras y en forma de conjuntos. ¿Bien? Un ejemplo de sucesos, yo considero el primer caso que he presentado anteriormente en experimento aleatorio, que consiste en elegir 3 productos al azar de la producción diaria en una industria, y nuestro interés en ese experimento, cada experimento tiene un interés, por qué lo realizo, qué quiero observar, ¿verdad? Entonces, y observar si se encuentra un producto defectuoso, o sea, yo elijo 3 productos de esa producción del día y quiero saber si hay cuántos productos defectuosos salen en esa muestra, de 3. Entonces, este experimento, pues, va a consistir en elegir al azar el primer producto, al azar el segundo producto y al azar el tercer producto. En cada elección que se llama ensayo, mis resultados posibles, yo no sé qué me saldrá, pero sí sé que puede salir defectuoso o puede ser no defectuoso. Igual para los demás, defectuoso, no defectuoso. ¿Bien? Entonces, si yo elijo 3 productos al azar, ¿cuáles van a ser mis resultados posibles de mi experimento? Bueno, primeramente, como estoy observando defectuosos, imagínense aquí, pues estos defectuosos van a variar rápidamente, ¿no? Razonamos, si salen todos no defectuosos, 0 defectuosos. Y pueden salir hasta 3 defectuosos. Por ahí van mis sucesos. Y los vamos ordenando. Entonces, el primer suceso sería para mí obtener 0 productos defectuosos en la muestra de 3, aquí. Estos 3 que elijo, ninguno es defectuoso, 0 defectos. Elijo el primero, no defectuoso. Elijo el segundo, no defectuoso. Elijo el tercero, no defectuoso.
¿Cómo representado este suceso 1? Obtener 0 productos defectuosos en forma de conjuntos. Ese 1 va a ser igual, como elijo 3, tiene que tener 3 letritas, ¿no? El primero no defectuoso, el segundo no defectuoso y el tercero no defectuoso, ¿no? En llaves. Tiene un solo punto muestral este suceso. El suceso 2, pues, primero digo que ninguno. Puede ser cualquiera de los tres, o sea, 1. Entonces, suceso 2, obtener un producto defectuoso. ¿Y cuáles son las posibilidades? Yo no sé cuál de ellos va a ser el defectuoso. Puede ser el primero, puede ser el tercero, puede ser el segundo. Por eso tengo 3 posibilidades. Y este suceso 2 está representado por 3 puntos muestrales, ¿no? Ese 2. Que el primero sea el defectuoso, elegido al azar, y los otros no. Que el segundo sea el defectuoso, el primero y el tercero elegido al azar, no. O que el tercero elegido al azar sea el defectuoso, y el primero y el segundo no. Entonces tiene 3 posibilidades el suceso 2. 3 puntos muestrales. Igual sería ahora el suceso 3, elijo 2, 3, pero ahora digo, 2 de ellos pueden ser defectuosos, es otra posibilidad, ¿no? Y nuevamente, ordenadamente, decimos el primero y el segundo, elegido al azar, son los defectuosos, y el tercero no. El primero y el tercero son los defectuosos, y el segundo no. Y la otra posibilidad es que el segundo y el tercero elegido al azar son los defectuosos y el primero no, porque dice 2 defectuosos, ¿no? Y la otra posibilidad es que yo elijo 3 productos, que los 3 me salgan defectuosos, ¿no? Entonces, el suceso 4, obtener 3 productos defectuosos. Y sería primero defectuoso, segundo defectuoso y tercero defectuoso, ¿no? Suceso 4 también tiene un punto muestral. Yo les pregunto, ¿habrá otro suceso que pueda darse? ¿Faltaría otro suceso o están todos ahí? ¿Qué dicen? ¿Posible? Elegimos 3 productos. Yo digo obtener 8 productos defectuosos, por ejemplo. ¿Qué me dicen? No es posible. ¿Por qué? Porque solamente elijo 3. Si yo elijo 3, no puedo hallar más defectuosos de 3, ¿verdad? De 4, 5, etcétera. Porque son las elecciones de 3. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? ¿Ah? Blas, ya. Que no es posible de suceder, le llamamos el suceso imposible. Y el suceso imposible se representa con la letra phi, que representa el vacío en conjuntos, ¿verdad? Entonces, acá puse, por ejemplo, obtener 6 productos defectuosos, imposible, porque solamente elegimos 3, ¿no? Entonces, llamado suceso imposible. Bien. De todos los sucesos que hemos formado, si ustedes miran la forma de representación simbólica en conjuntos, ¿hay alguna diferencia entre el S1, S2, S3 y S4? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Quién me lo dice? El orden que son elegidos. En cuanto a sus elementos, ¿hay alguna diferencia? Por ejemplo, el S1 con el S3. Algunos conjuntos son unitarios y otros son finitos. ¿Y otros son qué? Finitos, una cantidad Por contable eso, de posibilidades. tienen uno o tienen más de uno, ¿verdad? Por ejemplo, el suceso 1, obtener 0 productos defectuosos, solo un punto muestral, igual que el 4, que tiene solo un punto muestral, D. En cambio, el suceso 2 y el suceso 3 tiene más de uno, dice infinitos números, como dice su compañero, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Entonces, como son diferentes en este número de puntos muestrales, los sucesos pueden ser de 2 clases. Sucesos simples y sucesos compuestos. ¿Cuáles eran los sucesos simples, joven, usted que me habló? Los que sí, solamente hay un punto muestral, Por eso, ¿cuáles de estos serían los simples? el suceso 1 y el suceso 4, Muy bien. ¿Y cuáles son los sucesos compuestos? el suceso 2 y el 3. Muy bien. ¿Tú eres Woman Torres. Oamán?
Bien, miren, esto es. Dos tipos de sucesos podemos obtener en un experimento aleatorio. Los simples, cuando tienen un solo punto muestral, como el suceso 1. Y los compuestos, cuando tienen más de un punto muestral. Y acá lo inquietante o lo bueno es que a los sucesos que son compuestos yo lo puedo descomponer en otro suceso. Miren, el suceso 2, obtener un producto defectuoso. Son 3 posibilidades. Yo puedo decir que el segundo producto elegido al azar sea el defectuoso. Entonces, de estos 3, ¿cuál es mi suceso? El segundo producto al azar es defectuoso. Y un producto defectuoso obtengo la muestra. O puedo decir que el primero, el producto elegido al azar, sea el defectuoso. Ahí está. O sea, este suceso lo puedo descomponer en otros eventos o sucesos, ¿no? Bien, entonces, esa es la clase de sucesos. Entonces, los sucesos son elementales también, llamados simples o elementales, porque tienen un solo elemento o punto muestral. Y compuestos formados por 2 o más elementos o puntos muestrales, ¿bien? Pero además de ello tenemos el suceso seguro, es el que siempre se verifica, y es el espacio muestral, que vamos a ver nuevamente su definición. Está representado por esta letra griega, omega, ¿no? Y además hay el suceso imposible, el que acabamos de mencionar anteriormente, el que no se verifica nunca, o sea, nunca se va a dar, y se representa por phi, ¿bien? O sea, además del elemental o simple y el compuesto, tenemos el suceso seguro, que es el mismo espacio muestral, y el suceso imposible, el que no se da nunca. Bueno, y aquí estamos indicando en el ejemplo que estamos analizando, suceso simple, su compañero lo indicó muy bien, que es el suceso 1 y el 4, obtener 0 defectos y obtener los 3 productos con defectos o defectuosos, y los compuestos, el suceso 2 y suceso 3. Ahora veamos qué viene a ser el espacio muestral, que está representado por la letra omega, ¿no? El espacio muestral es un conjunto donde hemos reunido todos los posibles sucesos de mi experimento aleatorio, ¿no? Es un conjunto formado por todos los posibles sucesos del experimento. En nuestro ejemplo de elegir 3 productos de la producción diaria y ver el número de productos defectuosos, he reunido acá el suceso 1, 0 defectos. Tengo el suceso 2, obtener un defectuoso al elegir los 3. Y el suceso 3, obtener 2 productos defectuosos al elegir 3. Y finalmente, obtener 3 productos defectuosos en la elección de 3. Ahí está mi espacio muestral. Ya los reuní, ¿verdad? Y este está formando este conjunto que le llamamos espacio muestral. Lo importante del espacio muestral es saber cuántos puntos muestrales tiene. Y cuando el experimento es pequeño, como en este caso elijo 3 muestras, pues fácil formar mi espacio muestral, ¿no? ¿Cuántos puntos muestrales observan aquí? 8. 8. Si lo 8. contamos, Ajá. 8, ¿verdad? Pero si yo digo, elijo una muestra de, no de 3, sino más o menos de 10 muestras, podré escribir así, en forma infinita, todos los elementos. Se complicó, ¿verdad? Se complicó. Entonces hay técnicas que nos permiten determinar el número de elementos del espacio muestral. ¿Por qué? ¿Por qué queremos saber el número de elementos del espacio muestral? Porque ese número de elementos del espacio muestral me va a permitir hallar la probabilidad de ocurrencia de cualquier suceso. Por ejemplo, yo les digo, en este experimento de elegir 3 productos de la producción diaria, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir los 3 salgan 2 defectuosos? Entonces ahí voy a aplicar mi definición de probabilidad. Y para poder aplicar esa definición de probabilidad, voy a tener que saber cuántos elementos tiene mi espacio muestral. ¿Bien? Por eso es importante. Bueno, las técnicas que nos permiten determinar el número de elementos del espacio muestral o de un suceso son las permutaciones y las combinaciones, ¿no? Y el principio de multiplicación. Bien. Otra forma de representar
un experimento aleatorio, sobre todo cuando aumentan el número de elecciones, más de 3, viene a ser el diagrama de árbol, ¿no? Pero tampoco nos va a servir para experimentar cuando elegimos 10 muestras, 20 muestras, 50 muestras, ya nuestro árbol crece infinitamente también, ¿no? Entonces, para elecciones máximo hasta 3 o 4. El diagrama de árbol. ¿Qué viene a ser el diagrama de árbol? Es la simbolización gráfica de mi experimento aleatorio. Por ejemplo, aquí observamos, en nuestro caso que estamos analizando, elegir 3 productos de la producción diaria y observamos el número de defectos. En la primera ramificación, aquí parte el experimento, estoy eligiendo el primer producto al azar. Entonces, este producto elegido al azar puede resultar defectuoso y no defectuoso. Son las dos alternativas de la elección de este producto, ¿verdad? Y por aquí le hemos anotado cómo se halla el número de elementos del espacio muestral. Acá se aplica el principio de multiplicación. En la primera elección solamente hay 2 posibilidades. Elegimos al azar el siguiente producto. Si mi resultado fue defectuoso, ¿no? Ya sé que me salió no defectuoso, elijo el segundo y también tengo 2 posibilidades, ¿no? Que sea no defectuoso y que sea defectuoso. Ahora, si mi resultado fue defectuoso, para la segunda elección al azar, también hay 2 posibilidades. Acá está, para esta segunda 2. Y finalmente elegimos el tercer producto al azar. Ya elegí el primero, salió no defectuoso, el segundo no defectuoso, elijo el tercero, y también hay 2 posibilidades, ¿no? Que sea no defectuoso y defectuoso. Y para cada uno de los resultados de la segunda elección, también me salen 2 posibilidades, defectuoso o no defectuoso, como vemos. Entonces, en esta tercera elección también hay 2 defectuosos. Y el número total sería 2 por 2 por 2, 8. Y los resultados salen aquí. El primer punto muestral es los 3 no son defectuosos. El siguiente sería no defectuoso y el tercero defectuoso, que está aquí. Y así seguimos con las ramitas, ¿no? No defectuoso, defectuoso, no defectuoso. Hasta el último, defectuoso, el primero, el segundo y el tercero salieron defectuosos. Ese es el diagrama de árbol. Este diagrama de árbol mucho nos sirve cuando los problemas no lo entendemos bien, o no podemos ver bien todos los espacios muestrales, todos los puntos muestrales del experimento, y lo graficamos pues con el diagrama. Acá no nos escapa ninguno, salen todos. Y también este diagrama de árbol lo vamos a utilizar más adelante para el teorema de Bayes, que nos ayuda mucho. ¿Bien? Enseguida tenemos como trabajamos con conjuntos, ¿no? Los sucesos se basan en los conjuntos. Recordemos algunas definiciones. Acá le vamos a llamar álgebra de sucesos. Por ejemplo, ¿qué viene a ser un suceso incompatible o mutuamente excluyente? Mutuamente excluyente, recuerden en los conjuntos, cuando decíamos que dos conjuntos A y B son independientes. Ese independientes, acá en probabilidad le llamamos incompatibles o mutuamente excluyentes. Están excluidos, ¿no? Separados. Entonces aquí la definición de sucesos incompatibles o mutuamente excluyentes son aquellos sucesos que no pueden verificarse simultáneamente, no se dan al mismo tiempo los dos. Es decir, cuando no existe la intersección. La intersección del suceso A y B es igual al vacío. ¿Bien? Ahí son incompatibles. Y si A y B son compatibles, o sea, si existe una intersección entre ambos, entonces la intersección es diferente al vacío, pues, ¿no? Entonces, la idea de mutuamente excluyentes, cuando no existe la intersección entre los dos sucesos. En nuestro ejemplo, acá analizamos unos casos. Por ejemplo, el suceso 1 era 0 defectos y el suceso 3 era 2 productos defectuosos en la elección de 3. El suceso 1 y el suceso 3, yo veo que este elemento de aquí no está en el suceso 3. O sea, no hay intersección. Entonces puedo afirmar que estos sucesos son sucesos incompatibles, puesto que su intersección es el vacío, ¿no? Si en algún problema les piden decir, este suceso A y B son compatibles o son incompatibles, pues lo demuestran, que la intersección es el vacío, ¿no?
Además de ello, ustedes pueden elegir en ese ejemplo que otros sucesos más son incompatibles, ¿no? Lo van analizando. Otra definición, que son sucesos colectivamente exhaustivos. ¿Cuándo decimos que dos sucesos son colectivamente exhaustivos? Bueno, eso de colectivamente exhaustivo se da cuando se tiene más de dos sucesos, por ejemplo, n sucesos. Dados los sucesos A1, A2, A3, A sub n, los sucesos dados son colectivamente exhaustivos si, solo si se cumple esta condición. Que la unión de los elementos de todos los sucesos sea igual al espacio muestral. Solo así, si pruebo esto, puedo decir sí, mis sucesos que me dan son colectivamente exhaustivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estamos analizando en el anterior, yo les preguntaría en estos ejemplos de aquí, aquí en estos que hemos trabajado, el suceso 3, 4 y 2 son mutuamente, ¿cómo? Son colectivamente exhaustivos. ¿Qué dicen? El 2, 3 y 4. No, profesora. No, porque faltaría el elemento del suceso 1, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, colectivamente exhaustivos, ¿bien? Entonces, ahora sigamos con la otra definición. Complemento de un suceso. Ustedes también por conjunto saben cuál es el complemento de un conjunto. Aquí también este concepto es muy importante en los problemas, sobre todo cuando los problemas son literales y tenemos que leer bien. A veces nos están pidiendo el complemento de un suceso, ¿no? Y tenemos que hallar la probabilidad de ese complemento. Entonces, ¿qué viene a ser el suceso del complemento? Generalmente nosotros vamos a utilizar esta notación, el suceso representado por cualquier letra y un apóstrofe en la parte superior. Pero en algunos libros ustedes van a encontrar el complemento con un supra C, ¿no? Una letra C. ¿Cómo se define el complemento? El complemento sale del diagrama de Venn. Ustedes saben por conjuntos que el diagrama de Venn está representando un rectángulo que viene a ser el espacio muestral. Y son todos elementos porque están dentro del rectángulo, ¿no? Es el espacio muestral. Y dentro de este espacio muestral yo tengo un suceso A, que es todo lo que está de amarillito. Entonces, ¿qué viene a ser el complemento de aquí del suceso A? Es pues todo lo que está en blanco. Y lo defino que es otro suceso que va a estar formado por todos los elementos que no pertenecen al suceso A. Todo lo que es blanco no pertenece a A. Y esa es la definición. Miren, de aquí salió. El complemento de un suceso es otro suceso, formado por los elementos que no pertenecen al suceso A. ¿Bien? Entonces, esa sería nuestra definición. También tenemos operaciones con conjuntos. Dados dos sucesos A y B, nos va a ser muy útil la definición de la unión de dos sucesos. También en los problemas intervienen estos sucesos, unión o suceso de intersección, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la unión? También en este diagrama de Venn tengo el suceso A y el suceso B. Y todo lo que está de verde es la unión. ¿Y cómo lo defino? Bueno, el suceso unión va a ser otro suceso, que va a estar formado por todos los elementos del suceso A. Todo esto de acá, que está en círculo de A. O, para la unión es la O, todos los elementos del suceso B. Todos estos. O de ambos, la intersección, ¿no? Entonces, para el suceso unión, en los problemitas, va a estar relacionado los sucesos con esta letra O, ¿no? Si estoy trabajando un problema para hallar probabilidades y me piden ya la probabilidad de que este suceso está ocurriendo o el otro también, me están pidiendo la probabilidad de la unión de ambos. ¿Bien? Ese es el suceso unión. Y el suceso de intersección, en la gráfica también del diagrama de Venn, es lo que está de verdecito. Entonces, ¿qué viene a ser? Otro suceso que va a estar formado por los elementos del suceso A y por los elementos del suceso B. Es la intersección. O sea, para la intersección utilizamos la letra I, ¿no? Formado por los elementos que son a la vez de A y de B. Bueno, también hay la diferencia de sucesos, A menos B, ¿no?
que a veces en algunos problemas también se utiliza este de concepto, y gráficamente lo observamos aquí. ¿Quién es A menos B? Aquí está, lo que está de verde. Todo lo que es A menos la intersección de A con B, ¿no? Ese es A menos B. Y bueno, y también tenemos, en cuanto a la unión, todas las propiedades que se dan en los conjuntos, para la unión, la intersección, la conmutativa, asociativa, indepotente, etc. Pero también tenemos el álgebra de Bole con las leyes de Morgan. Esta ley de Morgan también lo vamos a utilizar, es importante en la probabilidad, ¿no? En la solución de problemas. Sobre todo cuando yo quiero hallar la probabilidad de un suceso donde no puedo aplicar las propiedades de la probabilidad que vamos a ver, o gráficamente también no visualizo bien lo que me piden, entonces la ley de Morgan. Y recordando las leyes de Morgan, ¿no? Utilizando esta definición que vamos a usar, ¿está? Son dos las leyes de Morgan que nos orientan, ¿no? Dice, el complemento de la unión de dos sucesos A y B es la intersección de los complementos de los sucesos A y B. Mirando aquí. Aquí tenemos el suceso complemento de la unión. Por ley de Morgan, esto va a ser la intersección de los complementos de los dos sucesos. O sea, se invierte, ¿no? El símbolo. Acá es unión, acá es intersección. Y la otra, cuando nos dan el suceso complemento de la intersección de dos sucesos. Esto también por la ley de Morgan va a ser la unión del complemento de los dos sucesos, A y B, ¿no? Entonces, estas leyes también la tienen que tener en cuenta para cuando desarrollamos problemas, que no se pueden aplicar propiedades. Y con esto ya puedo entrar al otro tema que viene a ser la definición de probabilidad. ¿Cómo es que yo puedo hallar la probabilidad de cualquier suceso de mi experimento aleatorio? Tenemos tres definiciones. Una es la definición de probabilidad frecuencial, que fue la probabilidad que han hallado a ustedes en el curso de estadística 1 sin saberlo, y que le llamaban frecuencia relativa, cuando dividían cada frecuencia absoluta entre el total de datos de la muestra. Esa porción se llama probabilidad frecuencial. ¿Bien? En algunos casos van a encontrar una tablita y aplicarán pues esa definición. Hay otra que se llama la definición axiomática dada por Kolmogorov, pero nosotros vamos a utilizar esta tercera definición, la definición de Laplace. Fue este matemático, filósofo, apellidado Laplace, que dio esta definición de la probabilidad, por eso lleva su nombre, definición de Laplace. Bien, entonces, ¿cómo define Laplace la probabilidad? Bueno, él define con esta fórmula que viene a ser un cociente, o sea, la probabilidad se determina mediante un cociente. ¿De qué? Dice, la probabilidad de cualquier suceso va a estar dado por el número de casos favorables del suceso, ¿no? Por ejemplo, tener dos defectuosos, número posible serán 3, sobre el número de casos posibles de todo el experimento aleatorio. Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de tener dos defectuosos al elegir 3? Ya me pueden dar la respuesta, ¿no? Serían 3 sobre 8, 3 octavos. Y esta fórmula simplificada está aquí. Probabilidad de un suceso A va a estar dado como el cociente del número de casos favorables del suceso, así se va a determinar n de A, sobre el número de casos posibles del espacio muestral, n de omega. Cuando ustedes hallen la probabilidad por esta definición, debe de cumplirse dos condiciones importantes. La primera, cualquier probabilidad debe estar entre 0 y 1. Ojo, entre 0 y 1, porque es un cociente. Quiere decir que no existen probabilidades negativas menores que 0, ni probabilidades mayores que 1. Cuidado. Cuidado, se equivoquen y me den como resultado probabilidad 5.3, 1.6. Mal. 0, porque se olvidaron de esta definición. O una probabilidad de menos 3.4. ¿No? Tampoco. Está entre 0 y 1.
Y la otra condición es que si en mi experimento aleatorio hallo todas las probabilidades de mis sucesos, por ejemplo, el S1, S2, S3, S4, la suma de todas esas probabilidades debe ser 1, ¿no? Se debe verificar eso. Bien, esa es la definición de la probabilidad. Y como ejemplo, vamos a nuestro... Bueno, ese está creo en el... Primero las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de la probabilidad? Primera propiedad nos indica que la probabilidad de cualquier evento A es mayor o igual a 0. Otra vez, me recalca que no existe probabilidad negativa, mayor o igual a 0. No hay probabilidades negativas. Segunda propiedad, la probabilidad del espacio muestral es 0. La probabilidad, perdón, del suceso imposible, vacío, es 0. 0 puntos muestrales, 0 entre n, 0, pues, es la propiedad. La probabilidad del suceso imposible, 0. Tercera propiedad, la probabilidad del espacio muestral es 1, porque divide la misma cantidad, casos posibles sobre casos favorables, ¿no? O casos favorables sobre todos los posibles. N entre n, 1. Tercera propiedad. La propiedad 4 es la probabilidad del complemento de un suceso. El complemento de un suceso en el diagrama de Venn, si ustedes se imaginan, acá tenemos el diagrama de Venn, solo mirando el suceso A. ¿A qué será igual la probabilidad del complemento del suceso A? Pues sabemos que todo el espacio muestral es 1, el recuadro vale 1. 1 menos la probabilidad de mi suceso A, me sale la probabilidad del complemento, ¿no? Por eso es que aquí hemos puesto 1 menos la probabilidad de A, ¿no? El mismo suceso. Y luego tenemos como propiedades la probabilidad de la unión de dos sucesos, la unión. Para poder aplicar la probabilidad de la unión de dos sucesos, tenemos que ver cómo son mis sucesos A y B. ¿Son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? Y de acuerdo a ello se aplica la propiedad. En el primer caso, estamos cuando analizamos en la figurita, yo veo los sucesos A y B en el diagrama de Venn y veo que existe la intersección. Por lo tanto, no son mutuamente excluyentes. Y si no son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A unido B será pues la probabilidad del suceso A, todo esto de aquí, incluyendo el verde, A, más la probabilidad del otro suceso B, incluye el verde también, ya sería incluido en la A una vez y en la B otra vez, serían 2 veces que está en la intersección. Por lo tanto, menos una vez la probabilidad de A interceptado B, ¿no? Entonces aquí esta propiedad pues será probabilidad de A más la probabilidad del suceso B y menos la probabilidad de A interceptado B. Cuando no son mutuamente excluyentes, existe la intersección. Y si fueran independientes, como en la gráfica siguiente, pues veo que no hay intersección. Simplemente probabilidad del suceso A más probabilidad del suceso B, ¿no? Y es lo que tenemos la otra propiedad. O sea, cuando quieran aplicar esta propiedad de la probabilidad de la unión de los sucesos, analicen primeramente si hay o no hay intersección. Y de acuerdo a ello, lo van a aplicar. ¿Bien? Entonces vamos al ejemplo 2. Hasta aquí es la parte teórica de esta primera semana. Entonces la competencia es que esta teoría sepan aplicar a los problemas que vamos a desarrollar. ¿Bien? Considerando el problema, el ejemplo 1, en el experimento aleatorio de elegir 3 productos de la porción diaria y observar el número de productos defectuosos. Ya habíamos indicado nuestro espacio muestral, que está formado por 8 elementos. Tenemos aquí el suceso 1, el suceso 2, el suceso 3 y el suceso 4. Les pregunto, ¿cuál es la probabilidad del suceso 3? Aplicando la definición, casos favorables sobre casos posibles. 3 octavos. 3 octavos. ¿Cuál es la probabilidad del suceso 4? 1 octavo. Octavo. ¿Y la probabilidad del suceso 2? 3 octavos. ¿Y la probabilidad del suceso 1? 1 octavo. Si suman esas probabilidades, ¿cuánto les da? 1. 1. Se cumplen las dos condiciones. Todas las probabilidades son positivas entre 0 y 1 y la suma de todos nos da 1, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí están las probabilidades y suman es 1.
Y eso debe ocurrir en todos los experimentos aleatorios para que sea correcto las probabilidades que se hallan, ¿no? Bien, entonces ahí el primer ejemplo. Vamos al segundo caso. En este ejercicio 2 estamos dando que un experimento aleatorio tiene exactamente 4 resultados distintos. A, B y C. Y D. ¿Bien? ¿Qué dice? Lo que se pide es lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes asignaciones de probabilidad son correctas? O sea, tienen que indicar cuál de estas son asignaciones correctas. La A, la B, la C o la D. Y en cada ítem nos están dando la probabilidad de 3 sucesos, A, B y C. 4, ¿no? Son 4. Las probabilidades de los 4 sucesos. Yo les pregunto, y alguien me contesta, ¿qué tengo que probar para decir que es una asignación correcta de probabilidad? Que la suma de uno. La suma de 1. ¿Solamente eso? Que sea mayor que 0 Y y menor o igual que 1. O sea, que no sean negativos, positivos, ¿no? Muy bien. Escuché 3 voces. ¿Cuál fue la primera voz de un estudiante? Escuché. Apellido. Gracias. Eso es lo que tienen que probar justamente en cada ítem A. Primero prueban, ¿se cumple la primera propiedad? Son las condiciones de la probabilidad que hemos dado, ¿no? Que se tienen que cumplir. Estas de acá. Estas condiciones para decir si es correcto o no. Las condiciones acá. Estas dos. Estas definiciones que me dan ya la probabilidad es correcta si cumple esta primera condición y si cumple la segunda condición. Está entre 0 y 1 o son positivos o la suma es igual a 1. Bueno, entonces ahora sí, abriendo su hojita del Excel de solución de LOA para estudiantes, todos abran esa aula virtual y van a empezar a trabajar aquí. A ver. Para el ítem A. El ítem A, vamos a probar si realmente es una asignación correcta de probabilidad. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo explico. Aquí tenemos nuestra hoja de Excel. Y está el ejercicio con las probabilidades que me dan. ¿Qué tengo que verificar para dar la respuesta que es correcta o no? Dice, se debe verificar las condiciones de probabilidad, estas dos. Entonces empiezan con el ítem A. Solamente para indicar ese procedimiento. Para el ítem A, me están dando estos sucesos con sus probabilidades. Entonces tengo que verificar. ¿Todas las probabilidades están entre 0 y 1? Sí. Todas. Entonces, copio la propiedad y sí se cumple. La siguiente. Si sumo las probabilidades, esta me da 1, pues voy a sumar, y aquí he sumado. He sumado 0,36 más 0,18 más 0,21 y más 0,25. ¿Sí? Me da 1. Es una fórmula, ¿no? Todas las fórmulas en Excel lo inician con el signo igual y suman los elementos que quieren sumar, ¿no? Más y más. Y sí nos da 1. O sea, también se cumple. Por lo tanto, como se cumple la propiedad 1 y la propiedad 2, sí es una función de probabilidad correcta, ¿no? Es la respuesta. Entonces, de esta forma, ustedes van a tener que seguir analizando los demás ítems, pero trabajen en su hoja de estudiantes. ¿Bien? Y por ser este ejercicio sencillo, vamos a ver así rápidamente la parte B. La parte B. A ver, ¿qué me dice de la parte B, Leiva Castillo? B, ¿es una asignación correcta de probabilidad, sí o no? Tuviera que verificar si... Bueno, la primera alternativa de que todos son entre mayores que 0 y menores que 1, menor o igual que 1, sí cumple, pero ahora falta sumar. A ver, suma en tu Excel. Has abierto la hojita, ¿verdad? No ¿Cuánto sería queda? correcto, porque queda... no, disculpe, sí queda 0,97. ¿Da 1? Sí, sí.
Te da 1, No, cumple 0,97, no me da 1, entonces por lo tanto no cumpliría. La por lo alternativa B tanto, sería incorrecta. no es una asignación correcta de probabilidad, ¿no? Bien, tú eres Sánchez Miranda. Sánchez. Bueno, él lo dijo verbalmente, pero ustedes lo que tienen que escribir es lo que está aquí, ¿no? Nuevamente, en la parte del ítem B se está verificando la primera condición. Todos son positivos. Y en la segunda se ha sumado, pero la suma nos da 0,97. No se cumple. Por lo tanto, no es una función de probabilidad correcta. ¿Bien? Pasamos al ejercicio 3, a la parte C. A ver. En la parte C, ¿qué me dice de esta ítem Dávila Osorio? Dávila. Sí, profesora, aquí me encuentro. Bueno, ¿Ya? a la vista podemos darnos cuenta que para la primera opción, primera regla, podríamos llamarlo de alguna manera, que los valores de la probabilidad tienen que estar entre 0 y 1. Y nos encontramos aquí con un valor para el suceso C, que es valor negativo. Ya, por lo tanto, desde ahí empezamos a descartar y decimos que no cumple, ¿no? No cumple. ¿Y la suma se cumplió? ¿Ha sumado? No, pero A podría ver, ser. súmelo rapidito. Muy bien. Más. Menos 0,08 más 0,49. Ah, la suma sí se da. La suma sí se da. Pero Se sí, cumple la segunda condición, pero la primera no. Por lo tanto, ¿cuál es tu conclusión? no es. No No es es una asignación correcta de probabilidad, ¿no? exactamente. Entonces, aquí está la parte C. No se cumple por esta probabilidad negativa en el suceso C. Y la suma sí da 1. Pero como no se cumple la primera, no es una asignación correcta de probabilidad. Bien, entonces usted fue Dávila. Sí, profesor. Y la última cuña bocanegra. Porque está entre el 0 y el 1, pero en la segunda condición estoy insegura, Miss, porque da más de 1 y tiene que ser igual que 1, entonces no, 9. A ver, vamos. De las fracciones, da 1. ¿No? Probar que son asignaciones de probabilidad correcta. Pues verificar las condiciones, son condiciones de probabilidad, de la definición de probabilidad, ¿no? Bien, ahora seguimos con el OVA, el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se refiere, a ver, acá. Este lo vamos a dejar para después, ¿ya? Vamos a los primeros que aplican las definiciones. Acá estamos. 3. Las probabilidades de los sucesos A y B son probabilidad de A 0,30, probabilidad de B 0,78 y la probabilidad de A interceptado B 0,16. Se pide calcular cuál es la probabilidad de A unido B, la probabilidad de A interceptado el complemento de B y la probabilidad de A complemento unido al complemento de B. Bien, en este caso, para cuando nos piden las probabilidades, ¿no?, de eventos, por ejemplo, del A, ¿cómo hallo la probabilidad del A si me dan la probabilidad de la unión de A unido B? Por acá lo puedo hallar, ¿verdad? ¿Cómo? Desarrollando esta probabilidad de A unido B. Desarrollo la propiedad, será probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A interceptado B. Porque tengo la intersección y tengo la probabilidad de A y de B. Y de ahí despejamos la probabilidad, hallamos la probabilidad de A unido B con la propiedad. Son sucesos que no son mutuamente excluyentes, porque tengo la probabilidad de la intersección diferente de 0. Por eso utilizo esta propiedad. ¿Bien? Y lo único que hacen es reemplazar, pues ya, reemplazan los elementos de cada uno. De probabilidad de A es 0,3, la probabilidad de B es 0,78 y la probabilidad de la intersección 0,16. Ejecutan y encuentran. El procedimiento para hacer las tareas es así. Primero formular la pregunta, ¿no?
Acá me dan la pregunta. Luego, ¿qué propiedad aplico? Decía ahí, ¿qué fórmula? Propiedad, ahí está la propiedad. Y luego viene el reemplazo. Reemplazo los elementos de mi fórmula y finalmente ejecutan con el Excel, ¿no? O sea, el desarrollo de la fórmula, ahí está. El resultado, ¿bien? Esa sería la parte A. En la parte B, nos están pidiendo la probabilidad de suceso A interceptado al complemento de B. Cuando leemos esta pregunta, todavía no hemos dado una propiedad de la intersección de dos, la probabilidad de la intersección de dos sucesos. No hay propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a desarrollar haciendo un diagrama de Venn. Si nosotros tratamos de representar A interceptado al complemento de B, en este diagrama de Venn, ¿no? A interceptado al complemento de B, ¿qué viene a ser? Todos los elementos que pertenecen al suceso A interceptado con el complemento de B, que es todo lo blanco, ¿verdad? Que está fuera de los círculos. Menos la intersección de A con B, porque no interviene esta partecita. Es A, pero menos la intersección de A interceptado B. Eso representa, ¿no? Por lo tanto, asignando la probabilidad sería probabilidad del suceso A, todo esto, menos la probabilidad de la intersección, para poder obtener A interceptado al complemento de B, que es lo que está subrayado con rayitas celestes. ¿Bien? Y bueno, probabilidad de A sí me están dando, que es 0,30, y de la intersección 0,16. El resultado sería 0,14. Bien, eso sería para cuando no puedo aplicar propiedades, pues grafico mi diagrama de Venn y me ayuda. Me ayuda a visualizar qué hago, ¿no? Y en este caso, cuando quiero hallar la parte C, la probabilidad del complemento de A unido al complemento de B, pues puedo aplicar la definición, o ¿qué más puedo aplicar? A ver qué me dicen. ¿Qué otra cosa podemos aplicar? Morgan. Morgan, ¿verdad? Morgan. A ver, aquí se aplicó primeramente la definición. La probabilidad esta probabilidad de la unión sería probabilidad del complemento de A, más la probabilidad del complemento de B, y menos la probabilidad de la intersección del complemento de A y B, complemento de B. Bueno, yo tengo estas probabilidades conocidas, pero no tengo lo de acá, ¿no? Morgan. A o B. De Morgan. Aplicando la ley de Morgan, bueno, esta partecita se convierte en la probabilidad de A unido B complemento. Y esto ya lo hemos hallado en la parte A, por lo tanto su complemento, ¿no? Entonces aquí me faltó el reemplazo. Vamos a reemplazar la probabilidad de A, que es 0,30, más la probabilidad de B, que es ¿cuánto? 0,78, más 0,78, y menos la probabilidad de A unido al complemento de B, que en este caso sería la unión 0,92. Sería menos la probabilidad de 1 menos 0,92. Ese es mi reemplazo. Y bueno, y luego lo ejecuto con una fórmula, ¿no? Ya con la formulita, ahí está. Complemento del suceso A, 1 menos la probabilidad de A. Yo he puesto acá, perdón, en el reemplazo no he puesto los complementos. Acá es 1, primeramente. Estamos con complementos. 1 menos 0,30. Más el complemento de B, también es complemento. Sería 1 menos el suceso B. Ahí está. Es lo que hemos ejecutado, ¿no? 1 menos probabilidad de A, que está en la celda B3, más el complemento de B, que está en la celda de 3, 1 menos de 3, y más la probabilidad del complemento de A unido B, que está en la celda de 3, 1 menos esto. El resultado 0,84. ¿Bien?
Ese sería en cuanto al ejercicio 3. Este ejercicio 3 se basa en aplicar las propiedades, ¿no? Todas las propiedades que se puedan aplicar. Vamos al siguiente caso. 4. Este ejercicio ahora es para otros conceptos, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes sucesos representan sucesos que son colectivamente exhaustivos y pares mutuamente excluyentes? Dos conceptos que hemos dado. Que sean colectivamente exhaustivos, ¿qué significaba? Si no se acuerdan, retroceden a LOBA, ¿qué son colectivamente exhaustivos? Para probar el ítem I. La unión de todos los sucesos. Es 1. Muy bien. La unión de los sucesos que me den debe ser 1. Pero como aquí estamos en probabilidad, esa unión se convierte en suma. O sea, tendremos que probar que la suma de las probabilidades de los sucesos que me dan sea 1. Exactamente, porque dice sí, solo sí. Y si sí da 1, entonces puedo afirmar que sí, los sucesos A, B y C son colectivamente exhaustivos, ¿no? Entonces, en la hojita de Excel, primeramente desarrollamos la parte I, el ítem I, colectivamente exhaustivos, sí, sí, solo sí, se cumple esa condición, ¿no? Que sean estas máquinas que nos han dado son muy rapiditas ahora que sin querer se presiona una tecla penitas y se va al final. Bien, entonces, colectivamente exhaustivos, sí, se cumple esta condición, que la unión es el espacio muestral. Y en términos de probabilidad, significa que la probabilidad de estas uniones se convierten en más, porque son independientes los sucesos, debe ser 1, ¿no? Entonces, lo que van a probar es esto. Y pregunto ahora, ¿qué me dice la señorita que dijo que la suma de 1? Su apellido. Blas. ¿Qué me dices del ítem A? .9. Ahí estamos viendo 0,6, 0,2, 0,1, 0,9. No cumple. Por lo tanto, no son colectivamente exhaustivos, A, B y C, ¿verdad? Bien, Blas. Ahora, para la parte B, ¿qué me dice Herrera Castañeda? Herrera. Sí, profesora. A ver, para la parte B, A, B y C son mutuamente, colectivamente exhaustivos. No, porque no cumple la suma. ¿Cuánto te da la suma? Pero 0,9. No. Estoy Mira mal. bien. Ah, no, sí da. Perdón, sí da la suma igual a 1. Igual a 1. Por lo tanto, ¿tu respuesta qué es? Sí. ¿Sí qué? Son Mira, colectivamente pues, la exhaustivas. pregunta. ¿Sí? Son colectivamente exhaustivas. Los sucesos A, B y C. O sea, ustedes verifican la propiedad, pero al mismo tiempo tienen que responder. Sí. A ustedes están preguntando, ¿son A, B y C colectivamente exhaustivos? Sí. He verificado que sí es igual a 1, por lo tanto, sí son colectivamente exhaustivos los sucesos A, B y C. Es la respuesta, ¿sí? ¿Tú eres? Herrera. ¿Herrera? Sí. Herrera Castañeda. Bien, y para la parte C, un voluntario, C. Yo, profesora. A ver. Ya, para la parte C sí cumple. ¿Cuánto te da la suma? Ah, no, es el A, el B y el C, ¿verdad? Sí. 2. Solo el 0,2 y el 0,6, ¿verdad? Porque sí cumple, mis. 1 da 1. ¿Cómo ha sumado? Porque la probabilidad de A con la probabilidad de B es igual a 0,2. O sea, por ambos sería 0,4 más la probabilidad de C, que es 0,6, sería 1. Ajá. ¿Y cuál es tu respuesta? Para los sucesos A, B y C sí son colectivamente exhaustivos. Muy bien. ¿Tú eres? Acuña Boca Negra. Acuña. Y hay otra parte, la D, creo. Ya no. Bien, entonces, jóvenes, esa era la parte, el ítem 1. Decir si los sucesos A, B y C son
colectivamente exhaustivos. Mi definición queda más firme en mi memoria, ¿verdad? ¿Cuándo son colectivamente exhaustivos? Si la suma de las probabilidades de todos mis sucesos es 1, y es lo que se está verificando. En la ítem A se ha verificado que la suma es 1, efectivamente, no es 1, ¿no? Nos da 0,9, por lo tanto, los sucesos A, B y C no son colectivamente exhaustivos. En la parte B también se ha verificado la suma de estos 3 sucesos, es 1, ¿no? Por lo tanto, los sucesos A, B y C no son colectivamente exhaustivos. Es la forma de indicar los problemas en Excel, que los números que vamos a sumar o las fórmulas que van a intervenir vayan en una celda, ¿no? Separaditos, para que puedan aplicar su fórmula. Si lo copian en una celda todo esto, no les va a salir. Igual para la parte C, aquí nos daban que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B, por lo tanto A es 0,2 y B es 0,2, y con la suma también nos daba 1. Ahí está, 0,1. Por lo tanto, también A, B y C son colectivamente exhaustivos, ¿no? Es la forma de trabajar y de responder las preguntas que nos dan. Bien. Y ahora en el ejercicio siguiente, en el 5, ya viene a ser, hasta aquí hemos aplicado conceptos, definiciones, ¿no? Definiciones de sucesos, de probabilidad y las propiedades de la probabilidad. Una vez que hemos inventado más estos conceptos, estas condiciones, definiciones, ahora vamos a aplicarlo a un problema. Ya viene la aplicación en problemas. Y en las tareas, pues así busquen problemas aplicados, ¿no? Aplicados. ¿Qué nos dice? La probabilidad de que una nueva industria de producción se ubique en la ciudad de Trujillo es 0,7. De que se ubique en Piura es de 0,4. Y de que se ubique, ya sea en Trujillo o Piura, o de ambas, es 0,8. ¿Cuál es la probabilidad de que la nueva industria se localice? Parte A, en ambas ciudades, B, en ninguna de ellas. Cuando trabajamos con problemas ya, lo que tenemos que hacer enseguida es, primeramente, plantear el problema, el planteamiento del problema. Y en el planteamiento del problema tengo que partir o reconocer cuál es mi experimento aleatorio. Tengo que definir en qué consiste mi experimento aleatorio. Partimos de ahí, experimento aleatorio. Y de ese experimento aleatorio que estoy viendo en el problema que me dan, tengo que ver cuáles son los sucesos o posibles resultados de ese experimento aleatorio, ¿no? Segundo paso. Primero el experimento, tengo que encontrar, definir en qué consiste, y luego los sucesos que me dan. Y si me dan, pues, datos de probabilidades de mis sucesos, los represento simbólicamente. Probabilidad del suceso que he representado igual a tanto, así, ¿no? Con los datos que tenga. Y enseguida formulo las preguntas en forma simbólica, porque acá no me hacen las preguntas, como antes que me decían probabilidad de A unido B es tanto, ¿no? Aquí tengo que formular la pregunta de acuerdo a lo que me piden. Bien, entonces, si nos vamos al Excel, en el ejercicio 5, aquí tengo el problema. ¿Cuál es mi experimento aleatorio? Si ustedes leen, ¿en qué consiste el experimento? Es una nueva industria que se está creando. ¿Y qué es lo que quieren ver con la industria? El lugar donde se hace. ¿Dónde ubicarla? ¿No? ¿Dónde ubico esta industria? ¿Trujillo o Piura? Ahí está la incertidumbre. Ese es mi experimento, la ubicación de una nueva industria. Y, de acuerdo a ese experimento, que es ubicar la nueva industria, ¿cuáles son las posibles ubicaciones? Verán, ¿verdad? Y ahí están los sucesos. Me dicen que se ubique en la ciudad de Trujillo. Ah, pues, a ese suceso Trujillo le llamó T. Aquí la letra que le van a poner ya depende de cada uno. Pero si le ponen una letra que se relaciona con lo que nos dice, pues, magnífico, ¿no? Trujillo. Se ubica en Trujillo, le pongo T. El primer suceso. Pero también dice se puede ubicar en Piura. Ah, bueno, otro suceso. Entonces, suceso P, la industria nueva se ubica en la ciudad de Piura. Y estos son los dos sucesos de este experimento. ¿O hay otro? Ya no hay otro, ¿verdad? ¿O sí? Ya no hay. Son los dos sucesos. La nueva industria se puede ubicar en la ciudad de Trujillo. La nueva industria se puede ubicar en la ciudad de Piura. Pero me dan datos, porque veo probabilidades. Ahora sí mis datos.
La probabilidad de que una nueva industria de producción se ubique en la ciudad de Trujillo es 0,4. O sea, la probabilidad de este suceso. Probabilidad de T, me dicen de 0,7, perdón, 0,7. La probabilidad de que se ubique en Piura, la probabilidad del otro suceso, P, es 0,4. Y de que se ubique ya sea en Trujillo, o, ahí está la o Piura, o en ambas, es 0,8. ¿Qué suceso es el de acá? Cuando esté relacionado con la O, ¿Es la unión, profesora? la unión. O sea, me están dando aquí la probabilidad de la unión de estos dos sucesos. Por eso le hemos puesto aquí otro dato, probabilidad de que la nueva industria se ubique en Trujillo o en Piura es la unión. Es igual a 0,8. ¿Se dan cuenta? Hay que leer bien los problemas para ver qué me dan. Ah, esta es la unión. Y si hubiera dicho que se ubique en Trujillo y Piura, ¿qué era? Intersección. Entonces, un dato de la intersección. Pero acá nos dan la unión. Muy bien. Este es el planteamiento, jóvenes, que en sus tareas tienen que todos indicar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si ustedes no identifican el experimento aleatorio, no van a poder identificar los sucesos. Y si no representan los sucesos con una letra, no van a poder formular las preguntas y se complica todo, ¿no? Llegaba el momento en que algunos grupos desarrollaban los ejercicios, ponían ítem A igual tanto la respuesta nada más. ¿Cómo sé qué han hecho? ¿De dónde salió ese resultado? Pues esta es la forma ordenada, el experimento, los sucesos, los datos que me dan, ese es el planteamiento. Y enseguida pues formulamos las preguntas. Ya tengo el experimento, los sucesos, ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la nueva industria se ubique en ambas ciudades? Todos analizan. ¿Y qué es suceso? ¿Qué suceso es? Intersección. 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 Muy bien. Me están pidiendo la probabilidad de que se ubique la nueva industria en la ciudad de Trujillo y en la ciudad de Piura. Por lo tanto, es la intersección. Señorita, ¿tu apellido? León Casana. León, delegada, nuestra delegada. Muy bien. ¿Y el joven? Hasta Velázquez. Palacios. Castro Torres, ¿sí? No, Castro, ¿no? Asto Verdes. Castro Velázquez, ya. Me ha salido la impresión, letras muy pequeñitas que no las veo, tengo que hacerlo de nuevo más grande. Bien. Muy bien, entonces como ya cada uno ha identificado qué me preguntan, simplemente lo hallan, pues, la probabilidad de ambas ciudades, la intersección. ¿Y cómo lo hallo? Miro mis datos del problema. ¿De dónde lo puedo sacar? Oh, la unión me están dando. Pues aplico la probabilidad de la propiedad de la unión y despejo, ¿verdad? Ahí está. Como me están dando esta probabilidad de que se ubique en Trujillo o Piura, lo desarrollo por la propiedad y despejamos la probabilidad de la intersección. Que despejando será pues la probabilidad del suceso P más la probabilidad del suceso P y menos la probabilidad de la unión. A ser reemplazado y sea ejecutado con los datos que hemos puesto. Para eso me sirven mis datos, para hacer mi fórmula, ¿ven? Si no pongo los datos, tendría que digitar los números, pero en Excel son fórmulas con ubicaciones de celdas. Esta es mi fórmula. La propiedad, el desarrollo, el reemplazo y el cálculo con la fórmula. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto me da? 0,3. Es el resultado. Muy bien. Y la otra pregunta es que se ubique en ninguna de ellas. ¿Cómo sería la pregunta? Si la A es en ambas ciudades, Ahí ahora sería Sería el complemento de la unión, ¿no? en el ninguna de complemento ellas. de la unión. ¿Sí? Depende cómo lo van viendo, ¿no? Sí. Profesor, Ninguna de ellas. O sea, no se consulta, aquí se ubica. podría trabajar con diagramas de Venn, ¿correcto? ¿Cómo? El complemento de la intersección sería ni en, No se ubica. ni en No se Trujillo ubica. ni Se dice en Complemento ninguna de de ellas. O sea, no se ubica en Trujillo y no se ubica en Piura. el complemento de la unión. Sería la intersección del complemento de T y complemento de Piura. Ujú. Aplican la ley de Morgan y sale el complemento de la unión. Y desarrollando esto, nos da 0,2.
Porque dice en ninguna de ellas, ni en Piura y ni en Trujillo. ¿Bien? Entonces, esta es la forma. Partimos de la pregunta, su desarrollo, reemplazan, ejecutan. Bien. Esta es la fórmula. Y finalmente, el otro ejemplo de LOBA es el último caso, que viene a ser este problema 6. Este problema también es aplicado, ¿no? Y acá nos dicen lo siguiente. Dice, en la producción de planchas de aluminio, también es una industria, se tiene 15 planchas de aluminio con acabado de superficie excelente. Y 24 planchas de aluminio con acabado de superficie buena. Quiere decir que en todo el día se produjeron la suma de los dos, ¿verdad? Hay las probabilidades de que, si el ingeniero de producción elige al azar 3 planchas de aluminio para su control de repente de calidad, obtenga, parte A, ninguna con acabado de superficie excelente. Una con acabado de superficie excelente. C, al menos una con acabado de superficie excelente. Y no más de 3 planchas con acabado de superficie excelente. Bien, es un problema aplicado, entonces nuevamente parto del planteamiento del problema. Yo les pregunto, ¿cuál sería el experimento aleatorio en este ejercicio? Recuerden que el experimento es la acción que hacemos. Planchas. La A las- Planchas con superficie excelente. la producción de planchas, la calidad de la Planchas de aluminio. Si me dicen planchas, probabilidad de planchas, no encuentro todavía el experimento. Defínanlo bien, a ver. Selecciona al azar 3 planchas de aluminio. Ahí está. Al azar, dice el ingeniero, elige 3 planchas de aluminio. Ese es el experimento aleatorio en el problema. La acción, lo que se está haciendo, y lo que yo realizo, lo que voy a realizar, no sé exactamente qué voy a obtener en esas 3 planchas, ¿verdad? Muy bien, ¿tú eres? Acuña Bocanera, Jocelyn. Acuña. Bueno, en esta vez tenemos ahí los ejercicios desarrollados, pero posteriormente con las prácticas, pues no va a haber, sino tienen que leer bien el problemita, ¿verdad? Y acá bien clarito dice, si el ingeniero elige al azar 3 planchas de aluminio, ahí está mi experimento. Este es mi experimento. ¿Y cuáles serían los sucesos? A ver qué me dice Moreno Fernández. Moreno. De este experimento, ¿cuáles serían tus sucesos que pueden salir? mi compañero tiene algún problema. ¿No estuvo en la asistencia? Sí estuvo, pero ahorita tiene un problema con respecto. Sí, ya le llamé, le pongo una rayita que no estuvo por cualquier motivo. Cuando me reclaman a veces, ¿no? A ver, llamamos entonces a Uriol Marquina. Uriol, ¿estás o no estás? Uriol? Sí, profesora. A ver, dígame. Ya identificamos el experimento aleatorio en este problema. ¿Cuáles serían los sucesos o eventos que se van a dar? Uno está en todas las preguntas. ¿Cómo? Un suceso está en todas las preguntas. Faltaría el otro. Lea el problema al comienzo, a ver qué dice. En la producción de plancha. Que también va a haber planchas de aluminio con acabado bueno nada más. Ya, a ver, usted es el ingeniero que está, imagínese que tú eres el ingeniero, ya estás, ya el futuro ingeniero, y estás en esa plancha de producción de aluminio. Tú quieres elegir 3 planchas, te mandan, ¿no? Elegir 3 planchas para el control de calidad. Sabiendo que hay producción de 2 tipos. ¿Cuáles son tus sucesos posibles? Que eliges una. ¿Qué puede salir? Bueno. ¿Que la plancha de aluminio? Puede salir la plancha de aluminio o la plancha con menos calidad, ¿no? No, lee bien. Ahí te falta leer bien. Planchas de aluminio, ¿con qué dice? Con
acabado de superficie excelente y con acabado de superficie bueno, ¿no? Entonces, ahora sí dime, ¿cuáles son los dos sucesos? Que la plancha elegida al azar Sea de tenga, superficie excelente o es uno. Y el otro, que sea de superficie buena, ¿no? por lo tanto, ¿cuántos sucesos tienes? 2. Dos sucesos, ¿no? El ingeniero, cuando hace el experimento, solamente va a determinar dos sucesos. Que la plancha que elige al azar tenga una superficie de aluminio sea con acabado excelente, de superficie excelente, o que la plancha de aluminio tenga un acabado de superficie bueno. ¿Bien? Ahora dime, ¿qué harías para encontrar la probabilidad de que ninguna de las tres planchas que elige el ingeniero, o que estás eligiendo tú, en este caso supuestamente, sean con acabado de superficie excelente? ¿Cómo formulas la pregunta? O sea, que no tenga superficie excelente. Bueno, en total tenemos, son 39 planchas en total, ¿no? Y la probabilidad de que no nos toque eso, la superficie excelente, entonces la oportunidad de coger es que tengamos la de la superficie buena, ¿no? Entonces sería 24 entre 39 el total, y esa sería la probabilidad. Pero esa sería cuando tú eliges una plancha. Pero tú estás eligiendo tres planchas en la muestra. Ajá, sí. ¿Bien? Ajá, Ahí sucesivamente se le quita una plancha, ¿no? Porque ya al momento de escoger una ya tenemos una, ¿no? Sucesivamente se le quita una plancha, entonces ahí va cambiando con el total, ¿no? A ver, vamos a ver. No te dice que sin reemplazo tampoco, ¿no? Ni con reemplazo, sino en general. Profesora, ¿sería utilizando combinatoria? Combinatoria A de ver, 24 vamos de a 3. explicar ahorita, vamos a explicar un ratito. Miren, este problemita se diferencia del primer ejemplo que hemos visto de elegir tres productos al azar de la producción diaria, porque en el ejemplo anterior no nos daban cantidades de defectos y no defectuosos, ¿verdad? Acá sí me dan cantidades. Dice 15 planchas con superficie excelente y 24 planchas con acabado de superficie buena. Me dan el 15 y el 24 que no figuraba en el problema anterior, si no sería similar a eso. Entonces, cuando nosotros tenemos números así, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a ir al Excel. Primeramente hemos definido el espacio muestral, ¿no? El experimento aleatorio, elegir tres planchas de aluminio, ¿no? Dijo su compañero, ya. Y aquí están las tres planchitas que se eligen. Cuando eligen una plancha al azar, los sucesos van a ser, pues, que esta plancha de aluminio sea con acabado de superficie excelente. Y le he puesto E de excelente. Y cualquiera letra puede ser, como les digo, no solamente las mismas letras. Y la plancha de aluminio elegida al azar puede ser con superficie bueno. Como es bueno, le he puesto B. Son dos sucesos. Gráficamente también he representado el experimento aleatorio que tengo en la producción de planchas de aluminio, 15 con acabado excelente y 24 con acabado de superficie bueno. Total, 39 planchas. Lo que decía su compañero, está ok. Lo que él me respondió, que la probabilidad sería de que ninguna plancha sea con acabado excelente, entonces sale buena. 24 sobre 39. Pepe, cuando elijo una. Cuando eliges una sería, ¿no? Pero el experimento no es elegir una, sino tres planchas. Por lo tanto, aquí lo que tengo que utilizar son los números de arreglos que voy a obtener, primeramente para mi espacio muestral. De 39 planchas, yo voy a elegir 3. ¿Cuántas formas de arreglos voy a tener para elegir 3 de 39? Combinatoria de 39. Combinatorias. Se utilizan las combinaciones, ¿no? Para determinar el número de elementos del espacio muestral o de los sucesos, los pasos posibles, se usan las combinatorias y las permutaciones. ¿Cuándo usan las combinatorias? Cuando no interesa el orden en los arreglos. Y si el orden interesa en el arreglo, pues usan las permutaciones. En este caso, como son planchas de aluminio con excelente y buen acabado, ¿no? El orden de cómo se las no me interesa, por eso uso las combinatorias. ¿Bien? Entonces, la pregunta sería en la parte A.
Ninguna con acabado de superficie excelente, ninguna. Por lo tanto, la pregunta sería la probabilidad de E igual a 0, ¿no? Esta es en forma matemática la formulación de que yo elijo 3, pero ninguna tiene acabado de superficie excelente. Por lo tanto, aplico la definición. Esto será igual a casos favorables del suceso de que me salga ninguna con superficie excelente sobre todas las posibilidades de elegir 3 del total de la provisión, que es 39. Entonces, para el espacio muestral, les decía, son las combinatorias de 39 en 3. Y para este caso, como decía su compañero, como ninguna es de excelente, todas van a ser las de, ninguna va a ser excelente, van a ser de las de buenas, dice, ¿no? Entonces acá van a salir las 3, no solo una, sino las 3 van a ser buenas. Combinatoria de 24 en 3, de las buenas. Y como no sale ninguna de excelente de estas 15, será pues la combinatoria de 5 en 0. Y como son 2 eventos que se están dando al mismo tiempo simultáneamente, es el producto de las combinatorias. ¿Bien? Se está aplicando... Profesora, una consulta. Aquí podría utilizarse el hecho del complemento. Por ejemplo, podríamos decir 1 menos, en este caso sería combinatoria de 1 15 en 3 sobre 39, pues, ¿no? Porque estaríamos haciendo el complemento de excelente. Ah, no, pero de acuerdo al complemento lo utilizas cuando te conviene. Acá no, porque lo puedes hallar también, ¿no? Puedes verificar Directamente, ¿no? si por ese camino sale igual también. Pero acá la pregunta es ninguna, con acabado de superficie excelente, 0. Y bueno, y la combinatoria es una función que está en Excel. ¿Cómo encontramos esta función de combinatoria? Que en Excel viene a ser combinat. Combinat. Entramos aquí, jóvenes. En esta línea en blanco que se ve casi arriba en la parte superior, aquí están las funciones, f de x. ¿Qué van a hacer? Ingresan aquí a funciones. Estoy por acá. Vamos aquí a funciones, ingresamos y sale una ventanita en la cual primeramente me dice seleccionar una categoría usada recientemente. El que usó las combinatorias se ve inmediatamente ahí. Y si no, ingresan aquí a la parte de matemáticas. Es una función matemática. Como están ingresando por primera vez, en orden alfabético están todas las funciones, van hasta combinatoria. Aquí está, combina, ¿no? Ingresan a esta ventanita, aceptando la función. Combinan, aceptan, y nos sale otra ventana, que nos pide 2 cosas, el número y el tamaño. El número es el número de elementos. En este caso, para nosotros, para la primera, n es 15. De 15 planchas de acabado excelente, ninguna va a salir, el tamaño es 0. Entonces le pongo acá 15, por ejemplo, 15, no sé dónde estuve ubicada la celda, de 15 en 0. Y aceptan. Ahí está, estuve por acá. 1. Y es una propiedad de la combinatoria, ¿no? La combinatoria de cualquier número en 0 es 1, es una propiedad, 0. O sea, esto siempre va a ser 1. Y la otra combinatoria, ¿no? Sería combinatoria de 24 en 3. Ya tengo una fórmula de combinatoria, pues lo van a cambiar aquí nomás. Combinatoria de 24, copian la fórmula de 24 en 3. En 3, ¿no? Y sale la combinatoria, ¿bien? Pero como estamos haciendo combinatorias en fórmulas con Excel, esto ya no es necesario que lo pueda visualizar, porque acá está el reemplazo de la fórmula. Simplemente ejecutamos aquí esto ya. ¿Cómo sería la formulita? Si ya tengo aquí el reemplazo en combinatorias, ejecuto esta fórmula. Y sería, empezando la fórmula con igual, entro a las funciones de combinatoria, ¿no? Como hemos indicado. O, sabiendo que la función es combinat, ya teniendo el igual, yo puedo escribir la función combinatoria, y ni bien estoy escribiendo ya me sale acá abajo. Le dan doble clic en la parte donde dice combinat para que se active esta función, y ahí está, salió la función. Y como era combinatoria, la primera es de 15 en 0, el n que nos indica el pie aquí, número es 15, y lo separan con lo que indica aquí, punto y coma. En mi caso de mi Excel es punto y coma. Depende de la versión que tenga, a veces pide coma.
Luego pide el tamaño es 0, 0. Y cierra. Mirando la fórmula sería por, el signo por es el asterisco en Excel. Nuevamente combinatoria, escribo com y me sale otra vez la combinatoria, le doble clic. Y ahora es combinatoria de n 24 en 3. Entonces le agregamos 24, punto y coma, 3. Cerramos la combinatoria. A este producto lo voy a dividir entre, entonces sería entre la combinatoria, nuevamente escribimos com y le damos doble clic, combinatoria de 3, 9, punto y coma y 3. Mis ahí no era punto y coma, 24 y 3. Los puntos lo he puesto. Ah, sí, me equivoqué. Acá a veces se me va punto y coma, ya está. Ya miran su fórmula si está bien, si no lo corrigen, como en este caso, ¿no? Corrigen lo que se puede haber equivocado uno y lo ejecutan. Pero como la probabilidad estamos pidiendo con 4 decimales, o puede ser 5 también. Redondear. Ya está. Y es el resultado que se ha hallado, ¿no? Entonces, así van a trabajar con las combinatorias. La fórmula, la pregunta primero, la fórmula, el reemplazo con las combinatorias y lo ejecutan. ¿Bien? Y ese es el resultado. ¿Ok? Bueno, esa es la parte A. En la parte B, ¿qué nos piden? Una con acabado de superficie excelente. Ahora la pregunta sigue con acabado de superficie excelente. Será la probabilidad de E igual a 1, ¿verdad? Probabilidad de E igual a 1. Una con acabado de superficie excelente de las 3 que elegimos. Cuando nosotros reemplazamos aquí los casos favorables en combinatorias, se tiene que reflejar el experimento aleatorio de 3, sumando estos elementos que se han elegido. Acá 0 más 3, 3. 3 eligieron. Y en el caso de 1, pues, nuevamente, yo de todas las que tienen acabado excelente, me va a salir una nada más. De estas 15 me va a salir una. Entonces sería combinatoria de 15 en una, ¿verdad? Por la combinatoria, las otras dos serán pues de acabado de superficie bueno. Sería combinatoria de 24 en 2 y dividido entre el espacio muestral. Es por ello que en el reemplazo aquí hemos definido la combinatoria de que la primera, una con acabado de superficie excelente, de las 15 salen una, por la combinatoria de las 24 de acabado bueno salen 2. Sumados, el tamaño, aquí está 1 más 2, 3. Es el experimento aleatorio, elegir 3. Y bueno, y esta sigue igual, ¿no? Nuevamente se ha reemplazado aquí ya con las funciones, la combinatoria de 15 en 1 por la combinatoria de 24 en 2 y sobre la combinatoria de 39 en 3, ¿no? Y sale este resultado. 0,4530 es la probabilidad. ¿Bien? Y luego para la parte, al menos una con acabado de superficie excelente, al menos una. La pregunta sería, muchas de estas preguntas van a surgir en los problemas cuando se utilizan las desigualdades. Entonces hay que leer bien la preguntita para saber cómo es la desigualdad, si es intervalo abierto, es intervalo cerrado, semicerrado por los extremos, semiabierto o cerrado por los dos extremos, etc. Acá me dice al menos una. Al menos una quiere decir desde 1, ¿no? Desde 1, 2 y hasta 3 pueden ser con acabado de superficie excelente. Por lo tanto, mi pregunta en forma matemática sería probabilidad de que es con acabado excelente, pero dice al menos una, que va desde 1, 2 y hasta las 3 elegidas pueden ser con acabado excelente. Esta preguntita, como está aquí, involucra la probabilidad de que obtenga una plancha de las 3 con acabado excelente, o 2 planchas de las 3 con acabado excelente, o las 3 planchas con acabado excelente, ¿verdad? Entonces tendría que la probabilidad de igual a 1, probabilidad de igual a 2 y la probabilidad de igual a 3, que me da más trabajo. Ya tengo de 1, de 0 inclusive, también de 1, de 0 no, de 1. 1, 2 y 3, que sumaría estas probabilidades. Pero acá sí puedo utilizar, como decía su compañero anteriormente, la probabilidad del complemento, lo uso cuando me conviene a simplificar el procedimiento.
Eso nos ayuda a la probabilidad del complemento. Esto sería 1 menos la probabilidad igual a 0. ¿Verdad? 1 menos lo que falta, 0. Probabilidad de x menor o igual a 0. Y esto ya lo tenemos en la parte A. Ya lo hallamos. Simplemente resto 1 menos esa probabilidad. Ahí está. Por lo tanto, aquí he reemplazado y ejecutado. La probabilidad de 0,7785. Que lo pueden verificar, que hayan de cada una, lo suman y sale igualito. ¿Bien? Y la última partecita dice, no más de 3 planchas con acabado de superficie excelente. A ver, ¿quién me da la respuesta de no más de 3 planchas? Una opinión. Que puede haber una, que puede haber Profesora, aquí dos. sería con uniones. A ver, primero, dos, puede ser que no por uno. A ver, ¿qué dice usted el primero? se me permite participar. Y la idea sería que podría ser de una, o sea, una plancha con acabado de superficie excelente, o 2 planchas con acabado de superficie excelente, o hasta 3, pero no más. ¿Y por qué le excluye el 0? A 0 también puede ser. Claro, el 0 es uno. Ya sería Una 0, opción más. 1, 2. Ninguno, 1, 2 o 3. ¿Y qué suceso viene a ser todos esos si lo reúnes? El espacio Una suma. La probabilidad del espacio muestral. Ajá. ¿Y a qué es igual la propiedad del espacio muestral? ¿A qué es igual? A 1. 1. Entonces la pregunta que ustedes formularían sería probabilidad, y lo voy a copiar este control C. La pregunta sería así, ¿no? La pregunta formulada sería así. Probabilidad de que acabado excelente sea menor o igual a 3. Es la pregunta. Y como dice su compañero, será igual a 0, será igual a la suma de las 3. Y eso viene a ser la probabilidad. Esto va a ser igual, esa suma de esos 4 componentes, simplemente va a ser la suma. Ay, no me sale el igual, caramba. Será, pues, la probabilidad ¿de quién? De mi espacio muestral, ¿verdad? Espacio muestral, ¿dónde está el símbolo? Por acá. Bueno, tendré que copiar acá esto. Ya que me acepte acá. A veces no se quieren copiar los símbolos. Bueno, por ahora le voy a poner un N. Un N es por el espacio muestral de M, sí. Y sabemos que por la propiedad, justamente este es 1, pues de frente, ¿no? Ya está. Pero el que no se acuerda de esa propiedad lo va a desarrollar. Probabilidad de x igual a 0, más probabilidad de x igual a 1, más probabilidad de x igual a 2, más probabilidad de x igual a 3. Haya todas las probabilidades y lo suma. Y también le va a dar 1. Pero para eso están mis propiedades, ¿no? Mis propiedades. Por la propiedad es igual a este y este es igual a 1. ¿Bien? Entonces, miren, estos son todos los casos de problemas que se pueden dar en esta primera semana con los conceptos que tenemos. Allá las probabilidades de sucesos. Problemas donde nos piden aplicar propiedades o definiciones o problemas ya aplicados, ¿no? Entonces, a lo que estamos pidiendo en la solución, pues problemas aplicados, ya aplicados en las tareas. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes?